Bueno, vamos a retomar la sesión nos que habíamos quedado en analizar la norma NIC 10 junto con la NIC 7. Respecto a la NIC 10, es una norma pequeña relacionada a los hechos que pueden ocurrir después del periodo sobre el que se informa. Esta norma tiene mucha relevancia para el efecto de la presentación de los estados financieros porque podemos estar nosotros o hacer la revisión de aquellos eventos que pueden ocurrir entre la fecha de reporte y la fecha de aprobación de los estados financieros. Estos tipos de hechos que ocurren de manera posterior pueden ser eventos favorables o desfavorables que pueden afectar a la información financiera presentada en este reporte. La NIC 10 se va a aplicar en este lapso, entre la fecha de emisión y la fecha de aprobación de los estados financieros. Se entiende que la gerencia es la que aprueba los estados financieros para autorizar su emisión para los accionistas, para la toma de distribución de dividendos o para los inversores terceros distintos. Las transacciones que ocurren después de la fecha de aprobación de los estados financieros salen del alcance de la norma NIC 10. En este sentido, cuando nosotros quisiéramos revisar o considerar este punto, ¿qué temas relevantes tienes que tener en cuenta? Dentro de los aspectos relevantes que tienes que tener en cuenta entre la fecha de cierre y la fecha de aprobación es, uno, considerar quién aprobó los estados financieros. O sea, lo que se va a tener que considerar para fines de revelación. Para fines de revelación, para la revelación, se va a tener que revelar quién aprobó y autorizó la emisión de los estados financieros. ¿Sí? Cuándo se aprobó la emisión de los estados financieros. Este es el primer punto que tendríamos que tener en cuenta. Este es importante. Esto tiene que ir amarrado dentro del proceso de cierre de la información financiera porque todo tipo de evento puede ameritar ajuste y o revelación. ¿Cuándo estaremos frente a un ajuste o frente a una revelación? Vamos a estar frente a un ajuste, un evento que amerita ajuste, si existía condiciones u eventos a la fecha de reporte y que de manera posterior se estén confirmando, Pero ha tenido que existir evidencias y condiciones a la fecha de reporte. Si en caso se presenta un hecho posterior en donde no existía evidencia a la fecha de reporte, sino la evidencia es más reciente o recién se está generando, entonces esto sería un hecho que no amerita ajuste, que simplemente sería revelación. Entonces, para ese efecto de nuestra presentación y aplicación de esta norma, debemos tener en cuenta si el hecho era conocido o no era conocido a la fecha de cierre. ¿Sí? Los eventos que van a ser conocidos y no conocidos a la fecha de cierre. La misma norma te va a plantear ciertos ejemplos. Cuando tú revisas la norma, vamos a poner abrimos la NIC 10. La NIC 10 te indica cuáles son los hechos o eventos que pueden ameritar ajustes posteriores. ¿Sí? Acá tenemos hechos ocurridos después del periodo sobre que implican ajustes. Eventos, una entidad ajustará los impuestos reconocidos de los estados financieros que refleje la incidencia de hechos ocurridos después del periodo de ajuste. Son ejemplos ocurridos después del periodo de ajuste. La resolución de litigios. ¿Sí? La resolución de litigios. Si yo posteriormente me indican la resolución del litigio que puede considerar que me están confirmando algo que tengo en contra, en ese caso tendría que ajustar el importe de la provisión que se había generado. Vamos a hacer un caso de análisis sobre esto de acá porque es muy importante que lo tengas en el radar. Es muy importante que lo tengas en el radar, ¿sí? Sobre los hechos que ameritan ajustes, acá vamos a poner hechos que ameritan ajustes. Hechos, creo que está en el mismo título. Sí, hechos ocurridos después del periodo que implican ajustes.
En el análisis que vamos a tener bajo la norma NIC 37, acá voy a poner análisis NIC 37, análisis de NIC 37 y NIC 10, y NIC 10, ¿sí? Recordemos que la NIC 37 te indica que tú vas a reconocer una provisión. Las provisiones te vas a reconocer cuando cumples el párrafo 14 de la NIC 37. Que tenga que cumplir sea uno, un evento pasado, un evento, una obligación presente, una obligación presente, una obligación presente que viene de un evento pasado, un evento pasado. Dos, que sea una obligación presente, evento pasado. Dos, que sea probable la salida de recursos económicos. Y tres, que se pueda estimar. Cumples estos tres aspectos, recién se reconoce la provisión. Se reconoce la provisión, sí, recién se reconoce la provisión. Pero esa provisión va a tener también un grado de evolución. En el grado de evolución que se plantea en la norma NI 37 es la calificación que le otorgas a la provisión o a la contingencia. Calificación de la contingencia. En la calificación de la contingencia, si en caso el especialista te califica que es remoto, es posible, o si es probable y prácticamente seguro. Acá vamos a poner el tratamiento tanto para el que es el demandante, como el demandado. Demandado, ¿sí? El que demanda y el demandado, ¿ya? El que demanda y el demandado. El que demanda va a tener un activo contingente porque está reclamando, mientras que el demandado va a tener un pasivo contingente. Si es remoto, el activo contingente no se hace nada. Si es remoto, el pasivo contingente tampoco se hace nada. Si es remoto, el activo contingente no se hace nada y si es posible, el pasivo contingente se revela. Si es probable, simplemente acá se revela y acá se reconoce. Y acá que se reconoce y acá ya está reconocido, ya se vuelve pasivo, se vuelve un pasivo. ¿Sí? La provisión va a ser distinto a un pasivo cierto. Una obligación cierta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta evaluación o esta asimetría contable que estamos indicando, vas a tener en cuenta cuando elaboras los estados financieros. Si nos vamos para nuestro caso que estamos indicando acá, vamos a cortar y vamos a plantear nuestro caso, ¿sí? Estoy entre la fecha de cierre y la fecha de aprobación de los estados financieros y analizamos los estados financieros de la empresa que es demandada, ¿sí? Vamos a poner desde el punto de vista de la empresa que es demandada, ¿sí? El importe estimado es 140.000 por un caso de demanda laboral. Sí, demanda laboral y la calificación del abogado indica que es posible la pérdida. Entonces, en su estado financiero del demandado, ¿qué diría? A esta fecha de reporte, si es posible, la calificación que le estás otorgando al fecha de evaluación, la fecha de evaluación al 31 de diciembre del 2017. Situación de esta evaluación, ¿qué va a decir? Ah, esto es posible, y si es posible, el demandado que tiene que hacer, únicamente tengo que revelar y nota los estados financieros. Es decir, cuando estoy elaborando los estados financieros, se revela en nota a los estados financieros, ¿sí? Pero luego hacen una segunda revisión.
acá siempre viene el auditor, ¿no? Tú como preparador de información financiera y ahora como revisor, hasta acá, hasta el punto del que está preparando la información financiera. Pero tú sabes que el auditor te va a pedir, actualízame la respuesta de los abogados, ¿sí? Antes de la fecha de aprobación de los estados financieros, actualízame. La primera respuesta fue el 31 de diciembre y luego tienes la respuesta actualizada, ¿sí? Fecha de evaluación y acá tienes también la misma fecha de evaluación. En la misma fecha de evaluación se perdió en la primera instancia, se pierde en la primera instancia y ahora la calificación es probable que pierdas, ¿sí? La fecha de evaluación, estamos evaluando en la segunda respuesta el 28 de febrero del 2018, ¿sí? Entonces, bien, esto ha generado un evento ya que se perdió en la primera instancia por un tema que se había perdido, que se había generado, y ahora es probable que pierdas. Y si es probable que pierdas, ¿qué tengo que hacer? Pues yo acá cerré mi estado financiero, acá dentro de mis activos, pasivo, patrimonio, ingreso y gastos están cerrados al 31 de diciembre del 2017, ¿sí? Entonces, ¿puedo decir que ya están totalmente cerrados estos elementos, estado financiero? Pues no. Acá tienes una ventana y en esta ventana te va a exigir que tú vuelvas a reabrir tu información financiera debido a que este evento de perder la nueva en primera instancia y acá ha cambiado la evaluación que es probable que pierdas, esto es un evento posterior, un evento desfavorable, y al ser un evento posterior, esto sería en aplicación del párrafo 9A, un evento que implica ajuste. Por lo tanto, tus libros contables no están cerrados hasta que tú apruebes los estados financieros. Posterior a la aprobación está cerrado. Entonces, ¿qué diríamos? Que se va a tener que registrar la operación. Para registrar la operación, ¿qué tendrías que hacer? Simplemente en mi contabilidad, yo voy a reconocer este gasto. Registrar la operación, ¿pero qué? Al periodo 2017, no al 2018, sino al periodo 2017 porque aún está, no es que la puerta está cerrada, hay una ventana que permite que se incluyan asientos. Dime asiento. Cargaría la cuenta 68, gasto por litigios, contra la cuenta 48, provisiones. Provisiones por litigios. ¿Cuánto? El importe de los 140.000. Ahora, Jim, ojo, este es un asiento, acá vas a hacer tu revelación, asiento por evento posterior. Posterior pones NIC 10, ¿sí? Actualización, actualización de litigios, actualización de litigios, ¿ok? Nunca te olvides que si tú haces un evento posterior, también tienes que analizar el impacto fiscal. En el impacto fiscal, tú tienes que analizar muy bien, yo tengo acá año 2017, tengo la base de quién? De una provisión, ¿sí? Oye, Jim, pero yo al 31 de diciembre no había reconocido ni un efecto fiscal porque no tenía ni una provisión, porque lo único que hacía se revelaba en notas. Sí, muy bien, pero ahora estás abriendo tu estado financiero y por lo tanto acá tienes una base contable que antes no tenías, pero que ahora sí tengo. En la base fiscal, puedo decir, ok, tenemos que analizar para fines fiscales si este litigio va a ser deducible para fines fiscales cuando salga el dictamen o el juez califique, ¿no? Ya hace su sentencia final, ¿no? Normalmente con la sentencia final estos tipos de juicios son deducibles. Entonces la base fiscal, de acuerdo al párrafo 8 de la NIC 12, sería el valor contable menos el importe que sería deducible en el futuro. ¿Cuándo va a ser deducible en el futuro? Cuando se dictamine. Base fiscal 0. Tienes la diferencia, sobre esta diferencia aplico la tasa esperada, 29.5%, y tengo el impuesto a la ganancia diferida. Esto por esto.
Como la base contable del pasivo es mayor que la base fiscal, este es un activo por impuesto a la ganancia diferido. Por lo tanto, acá vas a registrar otra operación. Este es A101 y luego también el A102. Vamos con el A102. A101, también registro 2017, periodo 2017, el A102. El A102 reconocería ser activo por impuesto diferido contra cuenta 88, ingreso por impuesto a la ganancia diferida. ¿Sí? Ojo, que todo esto es para el periodo 2017. ¿Ah? Todo esto vas a ponerlo en el periodo 2017. Vas a abrir, se vas a reconocer y recalcular tu diferido. Es por eso que ¿qué es lo que se recomienda siempre? O sea, yo lo que recomiendo a mis clientes cuando estamos en tema de adopción de NIF o le hacemos luego el proceso de actualización bajo NIF, que cuando tú estás entre esta fecha de cierre y la fecha de aprobación, tienes que elaborar un pequeño memorándum de evaluación de eventos posteriores. ¿Sí? Acá se tiene que elaborar un pequeño documento. Ese documento también los auditores deberían de pedirlo, cuando ya se cubre todo. También las niñas te piden que se haga esa evaluación de eventos posteriores. ¿Sí? Acá tienes que tener, lo pintarlo de negro, un documento, informe de evaluación de eventos posteriores, posteriores bajo la NIC 10, donde vas a tener que analizar tanto el efecto financiero, efecto contable que es ajuste y su efecto fiscal en el diferido, ¿sí? Siempre eso es recomendable que lo tengas o como práctica sana lo implementes, ¿sí? Implementalo, manténlo al respecto. Ahora, otro punto que tienes que considerar, este bajo la NID, esto es lo que es la aplicación del párrafo 9A. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Estoy yendo muy rápido, por favor, me comentan. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Ahora, otro punto que tienes que tener en cuenta es, oye, Jim, esto me pasó con un cliente, ¿sí? Un cliente y ha sido muy pegado a la norma el análisis del auditor, ¿sí? El análisis del auditor. Fue el tema de la recepción de información posterior que indique el deterioro de valor de activos, ¿sí? Pero siempre y cuando hayan sido conocidos a la fecha de cierre. ¿Qué ocurre con el concepto de quiebra de cliente? Quiebra de cliente, sí, este punto ahora vamos a analizarlo acá. Estoy esperando tema 1, ahora tema 2, vamos por acá. Listo. Tema 2, vamos por acá. Bajamos esto de acá. Sobre los temas que se van a ir generando de manera posterior. ¿Sí? Tú sabes que bajo es análisis de NIC 39, NIC 9, NIC 9 y NIC 10. ¿Sí? En la NIF 9 te pide que hagas el cálculo de la pérdida esperada. La pérdida esperada se tiene que generar las estimación del riesgo de crédito, de incumplimiento, el riesgo de crédito, y este riesgo de crédito se va a basar de data histórica, del efecto actual, y el forward looking. Y el forward looking. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, si bien es cierto, la evaluación se requiere a nivel de financiero que sea un instrumento de deuda medido a costo amortizado o a valor razonable con efecto ENORI, ¿sí? Es lo que te pido, ¿no? Pero también como solución práctica te permite la agrupación de cartera, agrupación de cartera, ¿sí? Ya, entonces,
Esa es la solución práctica que te plantea la norma. Cuando tú haces un análisis de este párrafo 10, que no ha cambiado bajo este NIC 39 u otros TC que tienes que hacer, ¿y en qué ocurre si yo al cierre del ejercicio hice la evaluación y dentro de la evaluación que he realizado, yo tenía un cliente X y Z, sobre el cual tenía una cuenta por cobrar de 350.000, ¿sí? La calificación cierre del ejercicio era más B, o más A, ¿sí? Calificación más AA, sin crédito, sin riesgo ni nada. Y ocurre la quiebra, y ocurre como evento posterior al 31 de diciembre, ¿qué hago? Simplemente, ok, no estoy determinando, no se determina pérdida crediticia por NIF 9. Crediticia por NIF 9. Muy bien. No estoy determinando, simplemente el 31 de diciembre estoy cerrando mi efecto normal y corriente, pero ocurre un evento posterior. Y el punto posterior, el evento posterior, ¿qué ocurre? Y acá tenemos que analizar lo siguiente, ¿sí? El evento ocurre que, muy bien, bajo el evento posterior, ocurre que el cliente X y Z ocurre un accidente en su planta productora, planta de producción principal, haciendo que sea inevitable la liquidación de la empresa, ¿sí? Declarándose en febrero, el 28 de febrero, 28 de febrero, en quiebra, ¿sí? En quiebra. Entonces, ocurre el accidente en planta. ¿Cuándo ocurre el accidente en planta? El accidente en planta ocurrió justo el 15 de febrero, Sí, ya, muy bien. Acá vamos a tener el análisis de la compañía XYZ, la compañía XYZ, y de acá, muy bien. Entonces, si yo voy y analizo lo que indica la norma y dice, ok, la recepción de información hace que el cliente entre en quiebra después del periodo sobre el que se informa. Si yo soy bien Bairabu, bien pegado a la norma, diría, entonces, este es un evento posterior, porque tú tenías una cuenta por cobrar, y esta cuenta por cobrar ahora ha ocurrido un evento que sea un deterioro. Ya, acá, ojo, nota NIF, sí, nota NIF. Tienes que analizar el evento que desencadena la quiebra, ¿sí? Si el evento es o fue conocido al cierre, amerita ajuste bajo el párrafo 9BI de la NIC 10. Párrafo 9B1 de la NIC 10. Pero si el evento que generó el cierre, generó la quiebra, es un evento no conocido al cierre, entonces amerita revelación en notas para la entidad A, sí, para la entidad A. Eso lo comento porque sí pasó con un cliente que había tenido este tipo de experiencia y el auditor estaba solicitando temas de ajuste por que el cliente entró en quiebra y al entrar en quiebra tendríamos que hacer el ajuste. Lo que tienes que hacer es el hecho posterior que está generando esa quiebra. ¿Cuál es ese hecho posterior que ha generado qué?
tú tengas que tu cliente haya entrado en quiebra, ¿sí? ¿Se entendió ese punto? ¿Se entendió ese punto? ¿Sí? Muy bien. El otro punto que tienes que tener en cuenta es el deterioro de inventarios. En el deterioro de inventarios, ¿qué diríamos con el deterioro de inventarios? En el deterioro de inventarios, bajo la NIC 2, análisis de NIC 2 con la NIC 10. ¿Vamos yendo bien, chicos? ¿Vamos yendo bien? ¿Vamos yendo bien? Por favor, me dan un feedback. ¿Vamos yendo bien? NIC 2, acá tenemos el inventario. En el inventario, normalmente la norma te indica en el párrafo 6 de la NIC 2 que se tiene que medir el costo o el BNR. No te olvides que el BNR es el precio estimado de venta, menos los gastos estimados para la venta y costos estimados para terminar, ¿sí? Esto aplica ¿a quién? Aplica al inventario que espero vender en mi curso normal de operación, ¿sí? Ejemplos, ¿a quiénes vamos a aplicar? A la mercadería, al producto terminado y al producto en proceso. Para ellos yo aplico el BNR, ¿sí? Para ellos yo aplico el BNR. Muy bien, entonces yo entre el cierre del ejercicio tengo este inventario y calculo mi BNR, ¿sí? Calculo al 31 de diciembre del 2017, hago mi cálculo de BNR y tengo estos productos. Tengo mercadería, producto en proceso, que están acá. A nivel de costo, tengo 120, 100 y 250, ¿sí? Estos productos en procesos que tengo. Calculo el BNR. Al calcular su BNR, este es el costo, que está acá, sí. Calculo su BNR, el BNR estimado que he determinado. Muy bien, Jim, yo estimé un BNR de 180. Vamos a poner acá con el BNR, ¿ya? El precio estimado de venta, los gastos estimados para la venta y los costos, vamos a ir más acá, y los costos estimados para la venta. Sí, más para acá. Sí. Y los costos estimados para la venta. El precio estimado es 180, pago una comisión del 10%. Costos estimados para terminarlo, ninguno, porque es una mercadería. Acá igual, su BNR me ha salido 130. Pago una comisión del 10%. No hay costos estimados para venderlo porque es un producto terminado. En condiciones normales, yo vendería un producto en proceso en 290 para este caso, pero los costos estimados para terminar, porque es un producto en proceso, es 50. Entonces, ¿cuánto es el BNR? El BNR que yo tengo acá, para ese cálculo, sí, vamos a ponerlo sencillo nada más, es esto de acá. Mi BNR, el precio estimado de venta, menos esto, tal, tal, tal. Entre esos, ¿cuál escojo? Escojo el menor, ¿no? El menor. El menor, y bajo el menor, pongo el mínimo. ¿Entre quién? Entre el mínimo. Entre este número y este número. Sí, el mínimo. Listo. Y esto comparo cuánto hay deterioro. Deterioro, esto menos esto, no hay deterioro. Tal cual, tal cual, tal cual. Acá hay un deterioro. Yo determino acá mi deterioro por este importe. Bueno. Entonces, lo único que hago como evento posterior, al cierre del ejercicio, bajo la NIC 2, se determina un deterioro por BNR del producto en proceso. Ya, muy bien. Nada más. En el producto en proceso, yo acá hice mi asiento, costo de venta contra deterioro de inventario. 6.9, costo de venta contra 29.4, deterioro de producto en proceso. ¿Sí? ¿Cuánto? Mi gasto fue este valor, los 39. Los 39 debe y haber
este importe. Si debe positivo, haber negativo, ¿ya? Ojo con eso, no asiento contrario. Oye, ahora, ¿qué tienes que hacer? Como evento posterior, bajo NIC 10, tienes que hacer un recálculo del BNR, cálculo del BNR, como evento posterior, ¿sí? Como evento posterior. Y esto a veces llama la atención porque algunos colegas me dicen, oye, Jim, yo ya hice mi cálculo de BNR el 31 de diciembre y ahí queda. No, 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 no. La norma te pide que hagas una revisión o recepción de nueva información para que evalúes también el evidencia sobre tu valor neto realizable, que pudo haber sido mayor o menor. Ah, muy bien, excelente. Entonces, este inventario, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se hace esto? Porque a veces algunos son muy optimistas y le han puesto un precio de venta muy elevado para evitar el deterioro. ¿Y qué hace el auditor? El auditor revisa la facturación posterior. Ya muy bien, entonces estimado que ibas a venderlo a 180. Perfecto, entonces yo voy y reviso las facturas de enero, febrero, que están dentro de tu evento posterior, y voy a validar si las has vendido a 180. Y revisamos, ¿sabes qué? No las vendí a 180. ¿Cuánto las has vendido? Lo vendiste en 100. Ah, vendiste en 100. Muy bien. Este producto termina en cuánto lo vendiste. Es como el panetón. El panetón en diciembre se dispara y en enero cae. Ya, puede darse ese punto, ya. Hey, acá cuánto lo vendiste. Lo vendí a 80. Ah, muy bien. Acá se mantiene igual. Bueno, no hay problema. ¿Cuánto va a haber el deterioro nuevo? Hay un deterioro, pero ¿por qué? Por revisión de NIC 10. Porque esta información que has hecho ha sido revisada y cotejada. Revisada con nueva información, facturación posterior, y está reconfirmando tu estimación. Lo que hace NIC 10 es reconfirmar tu estimación con el fin, con la nueva información surgida al cierre, surgida de manera posterior, surgida posterior al cierre. ¿Sí? Ah, muy bien. Entonces, ¿cuánto era mi deterioro? Yo ya tenía registrado el deterioro de cuánto, de 39. ¿Cuánto es lo que me falta? Ah, me falta para llegar a 97,58. Entonces, ¿qué hago? Me asiento similar que acá, ¿no? Entonces, me asiento similar por evento posterior, NIC 10, el registro de la operación. Voy a reabrir mi estado financiero. Pero un momento. Cuando reabra mi estado financiero, acá me olvidé de su efecto de deterioro de la NIC 12, ¿no? Acá me olvidé su deterioro, su análisis de diferido, ¿no? Acá también tenía un diferido. Entonces, si vemos el análisis de NIC 12, bajo NIC 12, el inventario te genera un diferido por este deterioro. Tienes año 1, que es la base contable. Obviamente, ¿no? Base contable y base fiscal. Base fiscal. Contener la base contable. La base contable, para este caso, era este costo versus este deterioro de acá. La base contable 210. Y la base fiscal, estos 250 de deterioro. Tengo la diferencia. Sobre esta diferencia, aplico el 29.5%, que es la tasa, y tengo mi impuesto a la ganancia diferida. Pues esto que he reconocido acá también es mi impuesto a la ganancia diferido bajo NIC 2. Carga la cuenta 37, activo por impuesto a la ganancia diferido, 88, ingreso por impuesto a la ganancia diferido. Este valor, ¿sí? Y listo. Yo también siento contable. Entonces, así como estoy realizando mi evaluación, en mi evaluación digo, acá tengo 6.9, deterioro de inventario, contra la cuenta 29, deterioro de inventario. Asiento por evento posterior, actualización de quién? Del BNR por la NIC 2.
Mi ajuste fiscal, ¿qué digo? ¿Cuánto es mi nueva base contable? Ah, mi base contable es este costo menos este deterioro que está acá. Sí, el costo menos el deterioro. Mi base contable es esta. ¿Y mi base fiscal? El costo puro. ¿Cuánto tengo como diferencia? Tengo 97. ¿Cuánto debe ser mi activo diferido? 28.57. Pero este es el diferido post-NIC 10. Post-NIC 10. Antes de NIC 10, ¿cuánto era? Antes de NIC 10, mi activo diferido era el de que estaba registrado el 31 de diciembre. Por lo tanto, el ajuste del diferido por NIC 10, ¿cuánto va a ser? Esto menos esto. Este va a ser el ajuste del diferido y por este valor es lo que vas a reconocer tu activo diferido, los 17.11. Lo que hace la suma de estos dos valores, ¿no? Esto más esto te da el importe de los 28.65. ¿Se entendió? Si la base fiscal es mayor que la base contable, ¿no sería un pasivo? Exacto, mi estimado Einar. ¿Sí? No, si la base contable es mayor, ojo, Einar, si la base contable es mayor que la base, si la base contable es mayor que la base fiscal, es un pasivo, aunque es al revés, mi estimado Einar. Si la base contable es menor que la base fiscal, es un activo diferido. Einar, ojo con eso, ¿sí? Señor Luis, profe, el hecho posterior sería accidente o la deuda. Ah, no, lo que tiene que generar el evento posterior acá, mi estimado Jean Luis, en este punto de la cuenta por cobrar o el de qué es lo que genera la quiebra con el cliente. ¿Sí? ¿Qué es lo que genera? La quiebra con el cliente generó un accidente que es un evento posterior para el cliente. Ese evento no era considerado en tu evaluación de riesgo de crédito. ¿Sí? Estamos. O sea, lo que tú evalúas acá es la cartera de la cuenta por cobrar. En la evaluación de la cartera de cuenta por cobrar, y yo no estoy proyectando un accidente que va a generar la quiebra del cliente. Entonces, esa evaluación de riesgo de crédito es un evento nuevo que está determinando la quiebra con el cliente, mi estimado Jean Luis. ¿Sí? Profesor, y ellos se registran en la contabilidad social, no, en la contabilidad, mi estimado Paul. Estos son eventos o asientos que van a estar en tu contabilidad. Vas a tener que registrar la operación en el periodo, o sea, reabrir tu libro, en otras palabras, mi estimado amigo. ¿Ok? Muy bien. Otros eventos que pueden tener en cuenta, acá pueden revisar el párrafo 9, la determinación, después del periodo que se informa de activos adquiridos con respecto a los ingresos vendidos, determinación del periodo que se informa sobre la participación. Yo estimo una participación de 100 y luego estoy recalculando la participación en 120, ese es un ajuste bajo la NIC 19. Si yo descubro fraude o errores, ese es otro punto también, ¿no? Eso me pasó con un cliente que había descubierto un error que venía de años anteriores, justo entre la fecha de cierre y la fecha de aprobación de los estados financieros. Quería revelarlo únicamente. Dije, no, no, no. Si tú descubres fraude o errores y esto viene de años anteriores, tienes que ir a reexpresar los estados financieros como si nunca hubiesen ocurrido. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Qué pasa con depósitos no identificados? Gustavo Rabanal, ¿te puedo activar el audio? ¿Me puedes ampliar un poco tu concepto de depósitos no identificados? Hola, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Gustavo, te escucho. Hola, ¿lo escuchan ustedes? Hola, hola, ¿lo escuchan ustedes? Uy, no te escuchan. ¿Sí ¿lo escuchan a Gustavo? A mí no, a Gustavo. ¿A Gustavo lo escuchan? No te escuchan, Gustavo, ahí dicen en el chat. ¿Puedes revisar tu audio, Gustavo? Ujú, claro. Revisa tu audio, Gustavo. Ya.
A ver, vamos a hablar un poco de los depósitos no identificados, mi estimado eh, Jorge. Tengo bienes que no comercializo ni distribuyo porque mi actividad de servicios. Con razón, mi cliente me entregó bienes para cancelar mi deuda. ¿Cuál es el BNR calculado? Mi estimado Jorge, lo que tienes que determinar ahí que el BNR se calcula para el inventario que esperas vender, ¿sí? Si tú te dedicas a servicios y tu cliente te entregó bienes para cancelar tu deuda, muy bien, entonces en este caso, a ver, me pones bien mi cadena de servicio, yo entregué a mi cliente un servicio, pero tu cliente te canceló con activos, con inventarios. En este caso, la norma NIF 15 indica que la transacción que te está pagando con el cliente es una transacción que no monetaria y tuviste que haber medido esa transacción al valor razonable de los bienes recibidos. Ahora, esos bienes recibidos, ese valor razonable, mi estimado Jorge, debe haber sido su costo. ¿Qué vas a hacer ahora con eso? Sé que tu core business no es vender bienes, pero ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a consumir o los vas a vender? Si lo vas a vender, aplicarías las reglas de la NIC 2. BNR, costo BNR, igual, pero su costo en el reconocimiento inicial va a ser el valor razonable de la contraprestación recibida. Ya. Ya, en este caso, Gustavo, ¿qué ocurre con los depósitos no identificados? Si tú tienes depósitos no identificados en años anteriores, sí, vamos a plantear este tratamiento. ¿Ya? Y eso ocurre bastante, mi estimado Gustavo. Y me pasa con algunos clientes que tienen los depósitos no identificados. ¿Han leído la pregunta de Gustavo? Sí, ¿no? Ya, a ver. ¿Qué hago yo con los depósitos no identificados? Hay diferentes errores que hacen con los depósitos no identificados. En el caso de los depósitos no identificados, estos depósitos no identificados, primero vas a tener que mantenerlos como un pasivo. ¿Con qué cuenta voy a cobrar? Si no sé específicamente a qué va, qué tal si el cliente pagó doble u otro. Entonces, esto es mantenerlo como pasivo. En el pasivo vas a presentarlo como depósito no identificado. ¿Hasta cuándo, Jim? Viene de periodos anteriores. Lo vengo acumulando. ¿Sí? Al ser un pasivo, tienes que determinar bajo la NIF 9 la política de baja de un pasivo financiero. La política de baja de pasivo financiero. El pasivo financiero en la política vamos a abrir la NIF 9 para que puedas tener el marco contable claro. No tiene nada que ver con la NIF 10, eso acá me me ha gustado, pero igual vamos a comentarlo. A ver. Una entidad eliminará en toda situación financiera un pasivo, parte de esto, cuando y solo cuando se haya extinguido, es decir, cuando no existe obligación específica correspondiente al contrato, haya sido pagada o cancelada o haya expirado, ¿sí? Entonces, en esas circunstancias, mi estimado Gustavo, es cuando vas a dar de baja el pasivo financiero. Ha sido cancelada, pagada o haya expirado, ¿sí? Entonces, ¿cuándo voy a dar de baja? Voy a limpiar ese pasivo no financiero cuando haya sido pagada, cancelada o haya expirado los derechos correspondientes. Pagada, cancelada, no vas a saber porque no he identificado. Entonces tienes que evaluar cuando haya sido expirado los derechos. ¿Cuándo expira un pasivo? ¿Cuándo expiran los derechos de exigibilidad de parte de alguien que te ha depositado un dinero? Por ejemplo, yo voy y te deposito a tu cuenta 100. Entonces tú lo vas a tener como pasivo. ¿Qué pasivo sería? ¿Pasivo corriente o no corriente? Pasivo corriente, porque no tiene, yo te puedo exigir en cualquier momento, ¿sí? Pero ¿qué ocurre si pasa un año, dos, tres, cuatro, 5 años y aún tienes ese pasivo? ¿Qué hago? Tengo que darlo de baja cuando hayan expirado los derechos. En caso de la expiración de derechos, te pido que analizar el efecto legal.
el efecto legal. En la jurisdicción donde opera la compañía, en este caso que es Perú, tiene que darse por analizado el Código Civil. Bajo el Código Civil te va a indicar cuándo expiran los derechos de exigibilidad de un pasivo. Y normalmente el Código Civil plantea para deudas distintas de impuestos, participaciones o laborales, que sean distintas de estos, 10 años. O sea, tiene que pasar 10 años en donde pasando los 10 años, pasan ese periodo, ese lapso, se extinguen los derechos a exigir por parte del acreedor. Es decir, se expira la deuda. Y eso lo hemos implementado en varios clientes, ¿no? Oye, si tienes pasivos no identificados, manténlos como pasivo hasta 10 años y pasando 10 años, extórnalos. ¿Y cómo? Si ya pasan los 10 años, ¿cómo lo extorno? Cargas al pasivo con tu ingreso, nada más. A menos que puedas identificar. Exacto. Muy bien, mi estimado Gustavo Rabanal. ¿Quedó claro, mi estimado Gustavo? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Ya. Entonces, esos son los eventos. Hay otros eventos que no van a meritar ajustes, que solamente es revelación, ¿sí? Los eventos que son posterior al cierre. Y esto lo vas a encontrar en acá, ¿sí? En los eventos que no implican ajustes. Ejemplo, si se realiza una combinación de negocios de manera posterior, el anuncio de un plan para discontinuar las operaciones, compras significativas de activos, destrucción por incendio de una planta importante de producción después del periodo que se informa, el anuncio o el comienzo de la ejecución de la reestructuración, esos son eventos que no ameritan ajustes, simplemente revelación. Por ejemplo, las variaciones de la tasa impositiva, se hace una resolución por parte del gobierno o del Estado donde te incrementen las tasas de impuestos entre la fecha de cierre y la fecha de aprobación. Únicamente esto va a ser una revelación del impacto financiero, nada más. Si aceptas compromisos de pasivos contingentes con importancia, también que hayan desatado entre la fecha de cierre y la fecha de aprobación, ameritan mera revelación. El inicio de litigios importantes surgidas como consecuencia de eventos ocurridos de manera posterior también ameritan simplemente el tema de revelación. Estos son los temas de revelación. ¿Sí? Revelación, vamos a poner los puntos de revelación. Ejemplos de revelación en los estados financieros. ¿Sí? Los temas atípicos que se podrían dar, los temas atípicos, es el tema de la distribución. Oye, si esto acá en el material, ¿por qué estoy copiando acá? En los casos particulares, si tú declaras dividendos entre la fecha de cierre y la fecha de aprobación de los estados financieros, simplemente voy a tener que revelar, ¿sí? Eso también te indica la norma. En el caso que tú realices distribución de dividendos entre la fecha de cierre y la fecha de aprobación, lo único que vas a hacer es, no se reconocerán como pasivo, pero se informarán en nota a los estados financieros, en el caso de la distribución de dividendos. Ojo con eso. Si yo estoy entre la fecha de cierre y la fecha de aprobación de los estados financieros, vamos para acá, la fecha de cierre y la fecha de aprobación de los estados financieros, ¿qué tendría que hacer si tiene una fecha de cierre y la fecha de aprobación de estados financieros? Y acá se declara dividendos. Si se declara dividendos, lo único que se va a hacer acá, se declara dividendos, se declara dividendo de los resultados, de dividendos en marzo, en febrero del 2018 por 500.900. Entonces, ¿qué vas a hacer? Efecto solamente de nota a los estados financieros. Párrafo 13 de la NIC 10. Nada más. Ya que no tienes la obligación el 31 de diciembre, no tendría por qué reexpresar.
Profesor, si la gerencia no requiere que se tomen en cuenta hechos posteriores porque perjudica el resultado, ¿qué se puede hacer? Bueno, la responsabilidad de los estados financieros, mi estimado Raúl, es por parte de la gerencia, ¿no? Si la gerencia tiene que actuar de manera neutral, no ni a favor ni en contra de la empresa, ser transparente en su información. Si él rehúsa hacer esto, ya estamos viendo que va a ser punto de vista del auditor y que pueda revisar. Ahora, como digo, puede haber auditores que saben NIF y auditores que no saben NIF, tiene el riesgo que se va a tener. El auditor te puede decir, yo no audito fraude, pero ojo con eso. Sí, lo ideal es que siempre hay que cubrirnos, yo siempre digo, ¿no? Si en caso a los colegas, la gerencia dice, dice B, ya ok, que te formalice con una carta de respaldo o un correo donde tú veas que él está dando esa directiva, porque al final a veces las gerencias, con tal de salvarse, se rompe el hilo, la parte, digamos, por el hilo más débil, ¿no? O sea, cubramos ese punto o ese aspecto, ¿no? Porque esto de mi iglesia es un tema de cumplimiento, es por eso que ¿cómo se cubre el auditor? El auditor se cubre con este informe de evaluación de eventos posteriores que solicitaría en su requerimiento. Si en caso la gerencia no otorga, entonces se va a limitar. Y si lo otorgase y está mal evaluado, mal redactado, el auditor se cubre con la carta de compromiso, que la gerencia se compromete a que toda la información que ha entregado es íntegra y digamos, íntegra en la mayoría, razonablemente, de información que ha proporcionado, ¿no? Íntegra y veraz. Si en caso hay un reclamo o algo, ya, andate con la gerencia. También el auditor se cubre, ¿no? El auditor también se cubre sobre este punto, mi estimado Paul. ¿Ok? Ahora, el otro tema también que tendrías que analizar es cuando no se cumple hipótesis de negocio en marcha. ¿Sí? Cuando no se cumple hipótesis de negocio en marcha. Este es por el párrafo 14. Tú recuerdas que cuando hemos analizado el marco conceptual, hemos analizado la NIC 1 en el párrafo 25, pide que una entidad al 31 de diciembre, acá la entidad ha generado el 31 de diciembre en cumplimiento de marco conceptual y del párrafo 25 de la NIC 1, se cumplió con la evaluación de empresa en marcha. Sí, se cumple con la evaluación de empresa en marcha. Si cumplió con la evaluación de empresa en marcha a esta fecha, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. Yo aplico mi estado financiero, esto genera que la entidad que informa se aplique las NIF como base de medición al 31 de diciembre 2017. Pero, oye, Jim, ¿qué ocurre si esto pasó con el cliente que se declaró en quiebra? ¿Dónde estaban acá litigios? No, acá, perdón. Que la compañía ocurra un accidente y hace que se declare en quiebra. Ya. Entonces, acá ocurre este evento, y al ocurrir este evento como hecho posterior, generó que la compañía ocurra un accidente que hizo en febrero que hace que se quede en quiebra. Ahora, si tú lo quieres analizar únicamente, ella generó esto de acá, solamente el incendio de la planta de producción, ya, yo voy a revelar simplemente porque esto del incendio o accidentes en los activos no financieros, yo reviso acá y me dice, no, la destrucción o el incendio de una planta después del periodo que se informa es revelación. Y acá te voy a poner, ojo, esto es revelación, ojo, que esto es revelación, ojo, que esto es revelación solo si este incendio o la destrucción no pone en riesgo empresa en marcha, empresa en marcha. Porque si pone en riesgo empresa en marcha, se aplica el párrafo 14 de la NIC 10, de la NIC 10. ¿Sí? Y ese párrafo 14 de la NIC 10 te dice, ¿no? Hey,
Si una entidad no va a elaborar sus estados financieros bajo una hipótesis de negocio en marcha, si la gerencia determina que después del periodo sobre el que se informa tiene la intención de liquidar o cesar sus actividades, o bien no existe otra forma más realista que hacer. Entonces, en ese caso, ¿qué va a hacer? Va a tener que aplicar una base distinta bajo las NIF. Va a tener que aplicar, en este caso, ya que el incendio o la destrucción, ya que el incendio pone, eh, hace que la compañía no siga como empresa en marcha, en marcha, tiene que ajustar los activos y pasivos del 31 de diciembre de 2017, sobre una base de liquidación, ya no sobre una base bajo NIF, ya no sobre una base bajo NIF que sí lo cumplía, que antes lo cumplía. ¿Sí? ¿Se entiende ese punto? ¿Se entiende ese punto? Ojo, solamente cuando esto de acá no pone riesgo empresa en marcha, lo revelo. Pero si pone riesgo empresa en marcha, aplico párrafo 14 y tendría que reajustar todas las cifras de los activos y pasivos sobre una base de liquidación. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Espero que sí. ¿Están? ¿No están? ¿Se durmieron? Disculpen si está tan aburrido la sesión. Sí, ya, muy bien. Ay, ¿qué pasó con eso? Ya, bueno, se entiende que esa es una flecha, está bien. Se entiende que esta es una flecha. Muy bien. A ver. Miren, esto de acá, vamos a ver algún examen tipo certificación, que hayan venido estas preguntas. ¿Dónde estaba? Por acá, ¿viste? Acá, justo está. Sí. Miren esta pregunta tipo certificación. Tú me vas a ayudar a responder esta pregunta, ¿sí? Tú me vas a ayudar a responder esta pregunta. A ver, wow, acá está ya. Miren, estos son del examen acá. ¿Qué ajuste debe hacerse según corresponden los estados financieros si luego del cierre del ejercicio, pero antes que se autorice la emisión de los estados financieros, la sociedad ya no es una empresa en marcha? A. No es necesario hacer ningún ajuste. Los estados financieros deben prepararse sobre la base de empresa en marcha. B. Los estados financieros deben prepararse sobre una liquidación de la empresa. C. Los estados financieros deben prepararse sobre la base de empresa en marcha y debe de exponerse que la sociedad ya no es una empresa en marcha debido a acontecimientos ocurridos luego de la fecha sobre el que se informa. Y B. Los estados financieros deben prepararse sobre una base de empresa en marcha, pero deberá exponerse las diferencias de los valores de los activos y pasivos sobre la base de liquidación de la empresa. ¿Qué opinas? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Vamos, vamos, vamos. Vamos, exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Quedó claro. Sí, quedó claro, quedó claro, quedó claro, quedó claro. Sí. Excelente, excelente, excelente. ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros sobre ese punto? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí estaríamos claros sobre este punto. Pero ayúdame en estas preguntas. A ver. Los siguientes hechos importantes tuvieron luego de la fecha de presentación de la información, pero antes que se autorice la emisión de los estados financieros bajo la NIC 10. ¿Cuál de los siguientes clasificaría como un hecho que implica ajuste? La disposición de una subsidiaria, la variación de tasa de cambio extranjera, la destrucción de un inventario a causa de un incendio de un depósito, pero que no afecta a la categoría de empresa en marcha, la quiebra de un cliente con un saldo pendiente al cierre del ejercicio. ¿Cuál de estos amerita un ajuste? A ver.
La destrucción de un inventario a causa de un incendio en un depósito, pero que no afecta, a ver, ¿cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser así? Este es un incendio o una destrucción de un activo. Yo te había indicado acá, te puse inclusive como ejemplo de empresa en marcha. El incendio o destrucción de una planta o activos después del periodo que se informa, siempre y cuando no cumple como empresa en marcha, es un evento que solamente merita revelación, ¿sí? Dentro de los que están como ejemplos de ajustes, te había puesto cuáles son, ¿no? Y te había hecho el análisis de quién, de la quiebra de cliente, ¿no? Que estaba acá, ¿no? La quiebra de cliente. Lo que te he aplicado acá es la nota de atención, ¿sí? Que cuando tú analices la quiebra del cliente como evento posterior que va a generar un ajuste siempre y cuando sea un evento que generó la quiebra y era conocido, mientras no, un evento posterior. Por lo tanto, para nuestro caso, la respuesta sería la D, ¿no? La quiebra de un cliente con saldo del ejercicio. La D, ¿sí? Ojo con eso. ¿Está bien? ¿Está bien? Una cosa es para el examen y otra cosa es para la práctica, lo que tienes que hacer tú. Nunca te olvides lo que tienes que hacer. Análisis más amplio de tu criterio contable. Muy bien, sigamos, sigamos. Siguiente pregunta. A ver, tenemos este ejemplo, ejercicio de Ginger LTA. Cierra el 30 de junio, está cerrando sus estados financieros. Se aprobaron y se emitieron el 15 de agosto. Estás entre el 30 de junio y se aprobó el 15 de agosto. Ya esa es la fecha de la ventana de la NIC 10. Dice, el 10 de julio vendió inventario por menos de su valor neto realizable al fin del ejercicio debido a daños causados en inundaciones. Las inundaciones se produjeron el 29 de junio. Ya, ojo, las inundaciones se produjeron el 29 de junio. Dos, el 31 de julio se realizó la conciliación en sede judicial por un valor menor al monto establecido en los estados financieros al fin del ejercicio. Tres, el 20 de agosto se realizó una importante emisión de acciones. ¿Cuál de las siguientes ameritan generar modificación en los estados financieros al 30 de junio? A ver, ayúdame, ¿cuál? ¿Cuál? Uno y dos, uno, dos y tres, uno, dos y tres únicamente, uno y tres. A ver, exacto. ¿Cuál diríamos? Sería el 1 y 2 únicamente, ¿no? Uno y dos únicamente. Muy bien, Jessica, muy bien, Roxana, muy bien, Antonia. Jorge, ¿qué pasó? Recuerda que viene allí en el 20 de agosto. Estamos entre la fecha de cierre y la fecha de aprobación. 30 de junio y 15 de agosto. 20 de agosto ya sale. E inclusive, si fuera dentro de la fecha de, dentro de la fecha de aprobación de estados financieros, una emisión de acciones únicamente es una revelación en los estados financieros. Ojo, una emisión de acciones combinación de negocios, anuncio plan, compras, deducción de incendio, anuncio, transacciones importantes, variaciones grandes y después de previo se informa en los activos, tasa de cambio, variaciones de tasas impositivas, declaración de compromiso, ya. Una emisión de acciones quedaría bajo el alcance de los dividendos, sería un tema de revelación, nada más, no tiene que ajustar para nada. Lo que sí meritaría ajuste sería únicamente el primero, porque estás revisando el BNR por un evento que era conocido al cierre. Y del 31 de julio que te está actualizando un pasivo, una provisión, uno y dos únicamente, ¿sí? Lo vimos. A ver, sobre esto de acá, última pregunta. El tratamiento correcto de un dividendo sobre acciones ordinarias. ¿Qué hacemos
cuando se declara dividendos entre la fecha de cierre y antes de la aprobación de los estados financieros. A. No se deben reconocer ni un pasivo y no deben exponerse. B. No deben reconocerse un pasivo, pero deben exponerse en notas. C. Deben reconocerse un pasivo y deben deducir las ganancias del estado de ganancias y pérdidas. Y D. Deben reconocerse un pasivo y deben deducirse las ganancias acumuladas en el patrimonio neto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con los dividendos? Exacto. Solamente lo revela, ¿no? Está tal cual hemos indicado acá. Efecto en nota y se revela únicamente, ¿sí? Excelente. Muy bien, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos estado revisando? ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos estado revisando? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, muy bien. Si no hay preguntas, vamos a... Ahora se digita. Déjame Santi. Vamos a ver la norma anexo. No hay preguntas, ¿no? No hay preguntas. Muy bien. Dime, Roxana. ¿Te activo el audio, Roxana? ¿Puedo, por favor? Para que también todos se escuchen. Ya, muy bien. Hola, Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Roxana. Hola, hola Ian, ¿qué tal? Sí, me conecté un poquito más tarde. Quería entender un poco el tema de hecho posterior entre la fecha de emisión y la fecha de aprobación. Entiendo yo que se considera hecho posterior todo lo que está vinculado dentro de esas dos fechas, ¿no? O sea, es decir, que si hay algún cambio o sabemos de alguna noticia después de la aprobación de estados financieros, ya no se tendría que revelar ni ajustar. ¿Cómo? O sea, que O si sea, nos enteramos de algún ocurre... tipo de hecho Ujú. después de la fecha de aprobación de los estados financieros, Ah, ya, es ya la no Nico. sé, Sale sí, la NIC 10 y tienes que evaluar si esto es un error contable o no, bajo la NIC 8, ¿no? Voy a ponerlo y, acá. y en ese Acá. caso el ajuste tendría que hacerse ya en el periodo corriente. Sí, O sea, por ya. ejemplo, si estoy cerrando 18, ya tendría que ajustarlo en el 19. A ver, para nuestro caso que está acá, acá vamos a poner caca, alcance NIC 10. Esos eventos es alcance de NIC 10. Eventos ocurridos para el análisis de ingresos. Eventos después de la fecha de aprobación para acá, revísalo bajo TANIC 8. Analizar bajo NIC 8 si hay un error. Pero estos ajustes irían al periodo corriente. No al periodo cerrado, al periodo corriente. Para nuestro caso 2018. ¿Sí? Ok, ok. Ah, estaba viendo, sí, ok. Entonces sería en el periodo corriente. Sí. Ya, ok. Ya, me queda claro ese punto. Gracias, Dean. A ti, mi ciudadano. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Alguien más? ¿Alguien más? John Luis. Hola, John Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te activa el audio? ¿Puedes activar tu audio, John Luis? Ah, no puedes hablar. Uy, disculpa. Dime, John Luis, ¿qué pasó? NIF 9, ya, ¿qué pasó con NIF 9? ¿Esto? ¿Del pasivo? ¿No identificado o de la quiebra? ¿Esto?
Igual voy a enviarles el Excel, no se descuiden, ¿ah? Así que no hay ningún problema. Ahí dice, no se determina en dónde. Este ejercicio no se determina porque no había deterioro. La compañía estaba con una calificación, no se esperaba perder nada de esta cuenta por cobrar. ¿Sí? Podríamos indicar, o sea, normalmente cuando haces la matriz de riesgo de deterioro, tú pones diferentes ratios, ¿no? Porcentajes. Yo puedo considerar 0% de deterioro, 1%, 3, 4% en función a mi data histórica, mi forward looking que se ha generado. Si es un cliente que históricamente siempre ha cumplido, no tiene ningún tema de endeudamiento o historial de pérdida, podría considerar que no habría pérdidas sobre ese cliente. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué ocurre? Que de manera posterior puede darse, oye, se ha declarado en quiebra, pero no es por tu riesgo crédito propio, sino por un incidente que ocurrió de manera posterior. Entonces, ese evento posterior es lo que está generando que se genere la quiebra del cliente, pero más que ameritar un ajuste por riesgo de crédito sería un tema de evaluación propia de la compañía. ¿Sí? Muy bien. Este punto de vista también lo puedes hallar o revisar en el insight de KPMG, ¿sí? En el insight de KPMG sobre estos aspectos que se indican. Pues una pregunta y respuesta. Si el cliente quiera, pero en mi opinión siempre algoritmo material. Ya, a ver, voy a plantearte acá, literatura para que lo puedas revisar, mi estimado. Hubo una pregunta sobre la respuesta. Si el cliente quiera, pero en mi opinión siempre. Eh, bueno, mi estimado Paul, recordemos o basamos el escenario de que los estados financieros, de acuerdo como vimos en la clase de ninguno, párrafo 15, se elaboran de manera razonable. Razonable los aspectos relevantes, ¿no? Si el punto no es relevante, no aplicaríamos mayor problema, ¿no? Simplemente nos basamos en eventos que sean relevantes para que garanticen la razonabilidad de los estados financieros, ¿sí? Siempre bajo ese punto. Yo, las situaciones que he planteado, para mí, aquí adelante, yo voy a plantear un tema que sea relevante, pero la idea es compartir ese punto, ¿no? Y si es relevante, excelente. Se podría considerar. Aunque aparte de esto de acá, te voy a poner este ejemplo que está acá. Acá. Esto de acá se basa en esta literatura. ¿Sí? Por ejemplo, que te dice, la compañía recibe noticia que a la fecha de reporte un cliente mayor entró en liquidación. En este caso, la contabilidad indica que el cliente después de la fecha de reporte solamente confirma que es un evento que amerita ajuste. Sin embargo, se concluye que la liquidación o la quiebra es un ajuste que se ha generado por un evento. eh, o sea, tú tienes lo que tienes que evaluar, de acuerdo a lo que te indica el 29.6025 del INSAI de KPMG. Por lo tanto, se concluye que la quiebra es un evento de ajuste para determinar si la cuenta por cobrar es por deterioro crediticio, a menos que exista evidencia de lo contrario. Por ejemplo, si el cliente quebró por su planta operativa principal que fue destruida por un incendio que ocurrió después de la fecha que informa, eso sería un evento que amerita simplemente revelación, más que ajuste a pesar que se relaciona con la quiebra. ¿Sí? Eso es parte de la literatura contable que te puedo compartir, mi estimado amigo. Muy bien, vamos ahora a ver NIC 7. Sí, la NIC 7.
la norma NIC 7. A ver. Ah, tomamos un break para 10 minutos, regresamos para ver la NIC 7 para no sobrecargarlos, ¿les parece? ¿Sí? Un break, 10 minutos y regresamos. Tomen su cafecito y también un plus después de lo que vamos a NIC 10. ¿Ok? Excelente. Vamos, nos vemos 10 minutos de break. 20 y 33 alcanzamos. Iniciamos.
Hola, hola, regresamos. Sí, Angelita, estamos en break, ya regresamos, Angelita. ¿Estás en línea, Ángela Villalobos? Muy bien. Ángela, ¿tienes alguna pregunta, Angelita? Muy bien, Lisette. Aquí presente, Lisette. Llamando lista, llamando lista. Muy bien, muy bien. Ok, perfecto. Vamos a ver este estado financiero, muy interesante, la norma NIC 7, aprovechando material que... Ahora sí. Muy bien, Angelita, aquí. Ahora sí. El objetivo que tiene la norma NIC 7 con respecto al estado de flujo efectivo es informar o proporcionar información con respecto a los cambios que se hayan producido en los flujos históricos de la compañía. ¿Sí? Estos cambios históricos que haya presentado la compañía, vamos a presentarlos considerando la clasificación en operación, inversión o financiamiento. Todas las entidades están obligadas a preparar este estado financiero. Todas las entidades. Ahora, cuando vamos a considerar el flujo efectivo, tenemos que tener en cuenta dos puntos. El estado de flujo efectivo normalmente tiene que reflejar la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y equivalente al efectivo. ¿Qué cosa vamos a entender como efectivo y equivalente al efectivo? ¿Sí? Normalmente el efectivo va a ser en aquel billete físico que mantiene la compañía, que puede ser moneda o billete, el efectivo físico, o también aquellos fondos depositados de libre disponibilidad, que estos pueden ser retirados en cualquier momento. Eso es considerado efectivo. Pero el equivalente al efectivo, normalmente estas son inversiones que realiza la compañía. O sea, decisión de inversión que realiza la compañía que son de alta liquidez y que se pueden usar a manera de efectivo, es decir, que tienen que ser de disponibilidad inmediata. La característica que plantea la NIC 7 con respecto a los equivalentes al efectivo te indica que son inversiones a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en determinados importes en efectivos y están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Si nosotros desmenuzamos un poco el párrafo 7 de la norma NIC 7, sí que es importante que lo tengamos en el radar, ¿sí? En este párrafo 7 establece que los equivalentes efectivos son una inversión financiera que puede ser calificada siempre y cuando sea fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo, está sujeto a un riesgo de cambio significativo en su valor. Por ello, una inversión normalmente cumple con los requisitos de equivalente al efectivo cuando tiene un periodo de vencimiento corto, ¿sí? Acá voy a subrayar el error que planteó el IAPS con este punto. Tú revisas la norma NIF 16 en la parte C de fundamentos y conclusiones. Hubo un director que estuvo en contra de la norma NIF 16, porque dentro de los fundamentos y conclusiones planteó que yo estoy en contra de la norma NIF 16 porque cuando derivan la definición de activos de bajo valor, ponen un parámetro de $5.000. Retiren ese parámetro de $5.000 a manera de ejemplo, porque la mayoría de empresas van a tomar ese valor como referente. Van a cometer el mismo error que se consideró en la norma NIC 7 cuando plantearon el ejemplo de los 3 meses o menos desde la fecha de adquisición para un equivalente al efectivo.
Entonces, ese director tomó como referencia el error de la NIC 7 para estar en contra de la norma NIC 6 cuando ponían ese parámetro de $5,000. Lo recomiendo que lo lean, es la parte C de la norma NIC 6. Interesante. Entonces, ¿por qué este error? Porque esta fecha, este parámetro se puede romper. O sea, no necesariamente es algo fijo que se va a tener que mantener. Veamos el siguiente caso. Vamos al siguiente caso. ¿Sí? A ver, y si vamos en el parámetro de los 3 meses, que sea fácilmente convertible y está sujeto a un riesgo un poco significativo y cambio en su valor. Vamos a poner este ejemplo. Tengo depósito en el banco 1, que es un depósito a plazo, por un periodo de 120 días. El importe es 500,000, la tasa de interés es 1.7%. Es un depósito a plazo fijo por 120 días. Si tú lo retiras, estás sujeto a una penalidad. ¿Cuál es la penalidad? Pierdes los intereses y el 10% del fondo. Esa es la penalidad que te da si tú retiras el depósito a plazo fijo en los 120 días. Otro depósito a plazo fijo que es 120 días, el importe que es 600,000, la tasa de interés también es 1.70%. Si tú lo retiras, estás sujeto a una penalidad. ¿Pero cuál es la penalidad? Que los intereses se van a recalcular con un depósito de libre disponibilidad del 0.05%. Más no vas a perder el 10% del fondo. Entonces, si tengo estos depósitos que están acá, ¿cuál podría ser considerado como equivalente al efectivo? ¿Cuál? ¿El depósito 1 o el depósito 2? ¿Cuál de estos podría ser considerado equivalente al efectivo? ¿Cuál no y cuál sí? Miren, si somos bien by the book y nos pegamos a lo que indica tiene que ser una inversión que normalmente tiene que tener un periodo de vencimiento corto, digamos 3 meses o menos. O sea, si yo me pego a lo que estrictamente plantea el párrafo 7, yo podría decir, hey, ninguno de estos es equivalente al efectivo, porque ambos superan los 3 meses, ambos superan los 90 días. Si soy pegado a la norma, diría que no. Pero tú tienes que ver la esencia sobre la forma, esencia sobre la forma, siempre. En esencia sobre la forma, ¿qué diríamos? ¿Quién estaría sujeto a un riesgo de cambio significativo en su valor si en caso se ejerciese? Sería este depósito, en el banco 1, ¿sí? En el banco 1, exacto. Pierde el 90 por el 10% y el 90% estará libre, pero está sujeto a un cambio significativo en su valor. Yo consideraría que, ¿cuánto es lo que voy a recuperar? Únicamente el 90%. Es decir, estaría sujeto a un cambio significativo en su valor. En cambio, en el otro, no. Simplemente lo que hago es perder los intereses. Si los intereses no representan gran parte de todo, ¿sí? Asimismo, son fácilmente convertibles. Ambos son fácilmente convertibles porque saben convertirse o romperse en cualquier momento, sí. Y ahora la inversión es a corto plazo, esto se puede retirar en cualquier momento. O sea, si evaluamos estos tres aspectos, acá, ¿qué diríamos? Inversión a corto plazo, sí, es una inversión a corto plazo porque se puede retirar en cualquier momento a pesar que está 120 días. Pero hay una penalidad, acá también. Fácil convertirlo en efectivo, sí, fácilmente convertible en efectivo. Pero, ¿está sujeto a un riesgo poco significativo en su valor? No, sí está sujeto a un riesgo significativo en su valor porque va a variar. Pero acá, a un riesgo poco significativo, sí, es poco significativo el cambio en su valor. ¿Quién sería equivalente a efectivo? Conclusión, esto no es un equivalente al efectivo. Equivalente al efectivo. ¿Ves de acá? Conclusión, sí es un equivalente al efectivo, sí es un equivalente al efectivo, a pesar que excede los 90 días que indica la norma. Indica la norma. La norma a manera de ejemplo. A manera de ejemplo.
consideramos que pesa la esencia sobre la forma en este tipo de transacción. ¿Sí? Estamos. Entonces, eso es lo que tienes que considerar. Otros puntos que podríamos hablar, oye, ¿en qué ocurre si yo tengo un depósito restringido para uso específico? Si yo tengo un uso restringido para uso específico, ¿qué diríamos? En ese caso, eso no sería un equivalente al efectivo. Por ejemplo, el caso de la cuenta de tracciones. La cuenta de tracciones no es efectivo ni equivalente al efectivo. No es equivalente al efectivo porque no estoy reteniendo por una inversión, es por un tema de una obligación legal para pagar impuestos. No es efectivo porque no es de fácil disponibilidad. No puedo utilizar ese efectivo para pagar a mis proveedores o mis empleados. Está sujeto a ciertos requisitos para la liberación. En ese sentido, este depósito restringido, ¿cómo se presentaría? Como una cuenta por cobrar, ¿sí? Otra cuenta por cobrar, un otro activo financiero. En el caso de las criptomonedas o las monedas virtuales, estas criptomonedas o monedas virtuales se pueden tratar bajo la norma NIC 2 o la norma NIC 38, dependiendo de quién, de Core Business. Si yo me dedico a la compra y venta de criptomonedas, esto es un inventario y lo voy a medir como un commodity y sería medido a valor razonable con efecto resultados. Pero si yo me compro la moneda virtual y lo mantengo, esto va a ser un intangible y lo voy a medir de manera posterior a costo o al modelo de valor revaluado. Acá se aplicaría el revaluado porque si existe un mercado activo. Entonces, hasta acá es importante identificar el equivalente al efectivo. Otro punto que hablaríamos sería con respecto al sobregiro bancario. El sobregiro bancario, normalmente los sobregiros bancarios son considerados deuda para el estado de situación financiera, pero la norma te pone el siguiente punto. Hay casos en donde el sobregiro bancario puede ser considerado como equivalente al efectivo, ¿sí? ¿En qué circunstancias el sobregiro bancario puede ser considerado equivalente al efectivo? Van a ser considerados sobregiros bancarios cuando se incluyen como parte de la gestión de efectivo, ¿sí? Parte de la gestión del efectivo. Si es parte de la gestión de efectivo de la entidad, esto va a ser considerado un equivalente al efectivo, el sobregiro bancario. Esto está en el párrafo 8 y 9 de la NIC. ¿Cierto? Pero, ¿qué es la gestión de efectivo? Por ejemplo, tú tienes una factura por cobrar a 90 días y tienes una cuenta por pagar a 60 días. Ya, yo necesito pagar a mis proveedores y yo, bueno, por un error de política de ventas, estoy cobrando con 30 días de atraso. ¿Qué voy a hacer? Voy a necesitar efectivo para pagar a mis proveedores. Puedo recurrir a un préstamo o puedo recurrir a mi línea de sobregiro bancario. Si yo considero el sobregiro bancario como parte de ya de mi movimiento de efectivo, ¿qué quiere decir? Compro el proveedor, pago al proveedor con sobregiro, cobro al cliente, con el cliente que cobro, pago el sobregiro bancario y así sucesivamente. Ya es parte de mi ciclo de caja. En ese caso, este sobregiro bancario sería considerado como equivalente al efectivo. Ahora, Gimpert, si es considerado como equivalente al efectivo, ¿me estás diciendo que voy a presentar lo neto del estado de situación financiera? Bueno, no. No es que lo vas a presentar. Déjame decirte lo siguiente. El equivalente al efectivo, existen dos equivalentes al efectivo. Uno que está para el estado de situación financiera y otro que está para el flujo de efectivo. Lo ideal es que ambos equivalentes efectivos y equivalentes al efectivo sean iguales. Eso es lo ideal, ¿sí? Y si tú recuerdas tus clases de pregrado, cuando estabas elaborando el flujo de efectivo en el papel de trabajo, yo me recuerdo clarísimo. Mi profesor me decía, hey, si lo que está en el efectivo como saldo final
y equivalente al efectivo en tu balance, tiene que cuadrarte y tiene que ser igual al flujo que generas o al saldo que generas en el estado de flujo efectivo. Si son iguales, está bien. Tu flujo efectivo y pues sacas tu 20. Siempre emocionados. Hacíamos, ya cuadró el saldo final del flujo efectivo cuadra con equivalente al efectivo del estado de situación financiera. ¿Sí? Y eso se daba, ¿no? Por ejemplo, de la empresa Alicor tenemos el equivalente al efectivo, esto es de la nota 16, y está cerrando con 216.178. Vamos y revisamos su estado de flujo efectivo, y en su estado de flujo efectivo, acá tenemos el componente del efectivo y equivalente al efectivo, que nos vamos a flujo efectivo, y en el flujo efectivo está cerrando con los 216.178. ¿Sí? Muy bien, está cuadrando tal cual. En este caso se está cumpliendo lo ideal, ¿no? Que tanto el equivalente al efectivo para el estado de situación financiera como para el flujo efectivo son iguales. Perfecto. Pero puede darse situaciones en que sean distintas. ¿Cuándo va a ser distintas? Por esto, por el párrafo 8 y el párrafo 9. Cuando tú consideras el sobregiro bancario como parte de tu gestión de caja. Si yo considero el sobregiro bancario, por ejemplo, normalmente, ¿cómo yo considero el sobregiro bancario en el estado de situación financiera? Lo voy a considerar como pasivo y siempre va a ser un pasivo financiero, ¿sí? Siempre va a ser un pasivo financiero. Y acá presento la cuenta de efectivo y equivalente al efectivo y el sobregiro bancario acá separado. Esto va a ser para el estado de situación financiera. Pero si este sobregiro bancario cumple con la definición de equivalente al efectivo que te pone el párrafo 8 y el párrafo 9 del anexo 7, ¿sí? Si yo lo considero como equivalente al efectivo, ¿qué es lo que voy a hacer? Va a ser equivalente al efectivo, pero ¿para quién? Para el estado de flujo de efectivo. ¿Sí? Para el estado de flujo de efectivo. Si va a ser un equivalente para el estado de flujo de efectivo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Mira, en tu estado de flujo efectivo vas a tener actividad de operación, inversión, financiamiento, tu variación neta de efectivo, y sobre esta variación neta al efectivo, tienes el saldo inicial del efectivo y equivalente al efectivo, y el saldo final. Pero este saldo final, ¿cuál va a ser? Va a ser el efecto neto que tienes entre el equivalente al efectivo en el activo menos el pasivo. Es decir, no lo vas a presentar como actividad de financiamiento, sino neto. Neto del equivalente al efectivo. Si son diferentes, el párrafo 45 del anexo 7 exige que se realice una nota de conciliación. Revisamos el párrafo 45 y en el párrafo 45 indica esto. Componentes de la partida del efectivo y equivalente al efectivo. Una entidad revelará los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo y presentará una conciliación de los importes de su estado de flujo de efectivo con las partidas equivalentes sobre el que se informe del estado de situación financiera. Acá está. El mismo párrafo 45 te indica que existen dos partidas distintas para el equivalente al efectivo. Uno para el flujo de efectivo y otro para el estado de situación financiera. Y si en caso sean diferentes, tenemos que revelar. Y acá te pone, las entidades revelarán los criterios adoptados para determinar la composición del efectivo y equivalente al efectivo de acuerdo a su gestión de efectivo. Todo cambio de política va a ser un cambio bajo la NIC 8. Si tú también consideras luego cambiar tu política de gestión de caja, va a ser un cambio de política contable bajo la NIC 8. Se tendría que expresar. Entonces, tal cual, esto de acá es lo que indica este párrafo. Entonces, sí, ¿qué voy a decir? Tendría que elaborar esta nota de conciliación. En esta nota de conciliación tendría el efectivo y equivalente al efectivo por el estado de situación financiera y el efectivo y equivalente al efectivo ¿por quién? Por el estado de flujo de efectivo. ¿Cuál hace la diferencia? La diferencia lo hace el sobregiro bancario, ¿sí? Miremos un estado financiero. Revisemos un estado financiero. A ver. Hey, no lo corté acá. Ahorita lo corto.
Esperen un ratito. Acá lo vamos a poner. Ah, sorry. Estamos viendo el estado financiero. Estado financiero está cerrando con equivalente al efectivo en el estado de situación financiera por 1.504.000. Ahora vamos al estado de flujo efectivo. Estado de flujo efectivo. Veamos, actividades de operación. Muy bien, está bajo el método indirecto. Efectivo por actividades de inversión. Ya tiene esto como actividades de operación y actividades de inversión. Y para actividades de financiamiento tiene esto de acá. Pero ¿cuánto es el efectivo y equivalente al efectivo al 31 de diciembre? 1.170. O sea, el saldo final del equivalente al efectivo para el estado de flujo de efectivo es esto de acá. No, está mal. No es que está mal, ¿no? Está mal, se equivocó. No es que está mal. Vamos a la nota 19. La nota 19. Veamos esto de acá. Nota 19, ponelo. El efectivo y equivalente al efectivo del estado de situación financiera y el efectivo y equivalente efectivo del estado de flujo efectivo. ¿Cuál hace la diferencia? El sobregiro bancario que es utilizado para administración de caja, considerado como equivalente al efectivo para el estado de flujo efectivo. ¿Sí? ¿Se entendió? Estamos haciendo acá la revelación del párrafo 45 de la norma ANEX 7. ¿Sí? ¿Se entendió este punto? Son casos atípicos, ¿sí? Casos atípicos cuando el sobregiro bancario va a formar como equivalente al efectivo. Pero es importante que lo sepas. Es importante que lo sepas. Sí, es importante que lo sepas. Me he topado con dos clientes, pero no, bueno, internacionales más que locales. La mayoría de locales no lo gestiona de esa manera. Pero igual, es bueno saber. ¿Entendido? Excelente. Ya, con esto se rompe ese paradigma, ¿no? Y me tiene que cuadrar el flujo efectivo igual que el estado de situación financiera, no, no necesariamente. Cuando sepas NIF, dices, no necesariamente se aplica eso. Ahora, el otro punto de la presentación del estado de flujo efectivo, puedes optar por presentar como actividad de operación, inversión o financiamiento. ¿Sí? Lo más importante de estas tres actividades es que tú sepas identificar cuándo estás en etapa de inversión, cuándo estás en etapa de financiamiento. Eso es lo más importante. Los flujos de inversión son flujos relacionados a la adquisición de activos a largo plazo. ¿Sí? Mientras que el financiamiento son las deudas o componentes de patrimonio. Estos flujos se tienen que presentar de manera separada. Ahora, si un flujo no es inversión, no es financiamiento, ¿qué flujo sería? Operación. Los flujos de operación son los flujos del core business, del negocio, los ingresos y gastos ordinarios de la compañía y también los flujos que no son inversión o financiamiento. ¿Sí? Es decir, los flujos de actividades de operación son flujos residuales. Flujos residuales. Estos flujos residuales van a ser bien método directo o el método indirecto. ¿Sí? Método directo o el método indirecto para fines de la presentación.
¿Cómo es que vas a elegir tu presentación? Eso voy a elegir en mi política contable, en mi manual de políticas contables, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando tú presentas el método directo o el método indirecto para fines de la presentación del flujo de efectivo, acá tienes que elegir tu política contable. Bajo el método directo es el método que el IAPS recomienda, o sea, no es que te indica o te obliga, ojo, esto es el método que el IAPS sugiere usar, se presenta en términos brutos. Mm, En caso método indirecto, en este caso parte de los cobros y pagos brutos de realizados por la compañía. En este caso, ejemplo, pago a proveedores, cobro a clientes y otros flujos que no son inversión o financiamiento. Flujos que no son inversión o financiamiento. Mientras que va el método indirecto, en este caso se va a partir del resultado del periodo, al resultado del periodo, se le ajusta los ingresos y gastos que no son efectivos, que no generan salida de efectivo, ¿sí? También se le ajusta la variación de capital de trabajo, de capital de trabajo, bajo un enfoque de caja. ¿Cómo es eso bajo un enfoque de caja? A ver, por ejemplo, te voy a indicar cómo es este ejemplo de caja. A ver, bajo el enfoque de caja es lo siguiente, ¿no? El enfoque de caja es lo siguiente. A ver, variación de working capital, capital de trabajo, de capital de trabajo, capital de trabajo. A ver, tienes cuenta por cobrar, tienes inventario y tienes cuenta por pagar. Tienes el saldo al 2018 o 2023 y tienes al 2022, ¿sí? Los importes, la cuenta por cobrar tiene 120, inicialmente tenías 50. El inventario tienes 80, inicialmente tenías 150. La cuenta por pagar, acá remuneración por pagar. Remuneración por pagar. Una remuneración por pagar, cuenta por pagar tenías, cerraste con 80 o vamos, con 350 e iniciaste con 165. Acá va la remuneración por pagar, iniciaste con 900 y cerraste con 150. Ya, ok. En este caso, bajo un enfoque de caja, ¿qué diríamos? ¿La disminución o la variación? La variación. Se acabó una variación. La cuenta por cobrar, ¿qué pasó? De 150 se incrementó a 120. Acá este es un aumento. Para caja, efecto en caja. Por efecto en caja, ¿es algo positivo o es algo negativo? Dime tú. Si aumentó la cuenta por cobrar, ¿es algo positivo o algo negativo? El efecto en caja. ¿Es algo positivo o algo negativo? Para caja. Es algo negativo. Es algo negativo. Porque no estás cobrando. Es algo negativo porque no estás cobrando. No estás realizando el activo. ¿Sí? ¿Entendió? Acá que tengo el inventario.
Vamos a poner otro valor. Hay una disminución. Esta disminución, desde un punto de vista de caja, ¿es algo positivo o negativo? Disminuye tu inventario. ¿Qué quiere decir? ¿Es algo positivo o es algo negativo? Claro, este es algo positivo porque supongo que vendiste, ¿no? Es algo positivo porque se vendió, se vendió y generó caja. Desde el punto de vista de caja, desde el punto de vista de caja. ¿Alguien se cobró o no se cobró? Pero vamos desde ese punto de vista, positivo, sí, positivo. Ahora, en el caso del pasivo, la cuenta por pagar que inicié de 165, sí que estaba como pasivo, y que ahora está como 365, vamos a poner el pasivo, pasivo. ¿Es algo positivo o es algo negativo para la caja? ¿Es algo positivo o algo negativo para la caja? Esto es un aumento, ¿sí? Y si es un aumento, es algo positivo para la caja,